Radio Son de Manta 93.3 presenta el programa Diálogo con la Junta Cívica Cantonal de Manta, su revista radial informativa, bajo la conducción de la licenciada Marta Paz y el abogado Jorge Chiriboga. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenas tardes, Manabí, Manta, Ecuador y el mundo a través de Facebook Live, a través de Radio Son de Manta 93.3 FM Estéreo. Hoy día estamos con nuestro buen amigo, el licenciado Vladimir Zambrano, coordinador de los ciudadanos comprometidos, pero también con una nueva faceta radial que se llama Diálogos en Campaña. O sea, usted le damos la bienvenida siempre, licenciado. Explíquenos, a ver, ¿cómo es este tema? Abogado Chiriboga, muchas gracias. Agradecemos a Radio Son de Manta por esta invitación en el espacio del diálogo de la Junta Cívica. El espíritu de este programa es poder conversar acerca de la campaña presidencial. La actual. Un poco nuestra ciudadanía tiene inquietudes. Necesitamos generar contenidos hacia el voto informado. Es decir, el elector tiene el pleno derecho desde los medios para conocer cuáles son las propuestas, qué es lo que están buscando las ofertas electorales y un poco discutir acerca de los modelos que se proponen. Requerimos que quienes estudian la sociedad puedan expresarse acerca de estos modelos, de qué manera es que la sociedad se construye. No son las decisiones del poder gubernamental, no son decisiones aisladas con respecto a coyunturalmente pensar qué es lo que se debería hacer para resolver un problema. Vladimir, son decisiones acaba de estructurales. llegar nuestra directora, la licenciada Marta Paz y García. Ella es la directora del diálogo con la Junta Cívica. Entonces, bienvenida. La veo muy risueña. Muy buenas tardes. Buen inicio de semana con todos nuestros amigos de la mejor radio de Manabí 93.3 FM, Radio Son de Manta. Indiscutiblemente, a través del diálogo con la Junta Cívica de Manta. Nosotros siempre feliz de estar en este set, de trabajar con la ciudadanía, de nuestros invitados, que los tenemos a diario, gente importante de la ciudad, de la provincia y del país. Así que, pues hoy día, felices de iniciar esta semana con nuestro querido amigo, el abogado Jorge Chiriboga, quien es parte de nuestra mesa de trabajo, y con nuestro invitado de hoy, el licenciado Vladimir Zambrano. Así que, quien será también parte de nuestro set de Radio Son de Manta, pues él también a través nuestro tendrá un programa político importante de entrevistas con personalidades de esta ciudad y de la provincia para saber cómo vamos en esta nueva vuelta política, en esta nueva vuelta política que eligen a el presidente de la República, sea la señora Luisa González o el señor Daniel Noboa. Así que Vladimir pues estará con nosotros en esta recta final de la segunda vuelta. Vladimir, buenas tardes. Marta, mucho gusto. Gracias por esta invitación, gracias por la apertura. Este espacio pues es promovido en el marco de los diálogos que hace la Junta Cívica con la ciudadanía, acogiéndonos a una solicitud que hemos hecho desde el colectivo Ciudadanos Comprometidos, quienes tenemos una convergencia desde lo local. Y aquí quisiera un poco describir cuál es el espíritu de hacer este programa. El colectivo Ciudadanos Comprometidos es un colectivo de opinión política, es un colectivo donde de manera cantonal son sus linderos y buscamos opinar y converger hacia el desarrollo local, cuáles son los proyectos que en la ciudad pensamos que necesita nuestra ciudad implementar, mirado desde varias aristas, desde lo académico, desde lo social, desde lo productivo. En ese marco de ahí, la convergencia implica que posiblemente
y de seguro hay diferentes credos políticos que puedan converger hacia ello. Es decir, hoy los pensamientos políticos se los ha definido desde la izquierda, centroizquierda, centro-derecha, derecha. Pero bueno, ahí está el pluralismo democrático, pues, ¿no? Sí. Que todos converjan, que todos digan su opinión, su manera de pensar. Pero Vladimir, yo te escuchaba al principio, te decía para ver las propuestas, las metas, los objetivos de los candidatos, pero también habría que entrar al análisis de lo que ellos han planteado al Consejo Nacional Electoral como su plan de trabajo en estos 16 meses, ¿no? Sí, es correcto. Eso es lo que hay que plantear. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los planes en el Ecuador son plurianuales primero, ¿no? Que tienen que ser diseñados para un año, pero son cuatrianuales, o sea, para 4 años. Entonces, aquí podría haber como una especie, digamos, de rompimiento de esos trabajos, porque en un año, 6 meses, ¿qué va a alcanzar a hacer? Además, con el presupuesto que ya viene cargado, porque no han podido elaborar presupuesto y no van a poder elaborar presupuesto. ¿Y cómo va a quedar esto? O sea, claro, hay que hacer un análisis profundo de la verdadera realidad de sus propuestas. Es correcto. Y es un gran reto para la sociedad. De hecho, es un tema inédito. Es primera vez en nuestra vida democrática que se da el tema de una muerte cruzada, de un rompimiento en el marco democrático de un proceso de gobierno. Del ejercicio administrativo. Del ejercicio administrativo, de un gobierno electo porque marchó también la Asamblea. Durante 4 años y luego nos vemos. Entonces luego viene un periodo de 1 año 6 meses y sobre eso es lo que queremos un poco discutir. Cuando nosotros hablábamos hace un momento que en el colectivo Ciudadanos Comprometidos tenemos una convergencia en lo local desde diferentes corrientes, es porque consideramos que es legítimo que sea así. Uno de los graves problemas de nuestra sociedad local es que por causa de la divergencia en criterio de credo político, no podemos generar coyunturas de acercamiento para las cosas inmediatas. Por ejemplo, si la ciudad necesita aceras, bordillos, electrificación en los barrios, no podemos pensar que eso es un problema de la izquierda o de la derecha. Eso es un tema muy local. Son problemas sociales. Entonces, ¿qué necesitamos? Problemas sociales que necesitamos abordarlos desde la convergencia, desde la madurez de los actores. Entonces, Ciudadanos Comprometidos busca discutir y converger hacia un proyecto político local en Manta. Y desde ese espacio, fuera de lo que es lo cantonal, cada miembro de este colectivo reflexiona acerca de lo que es lo nacional y puede tener posturas sobre un candidato o no. En este caso, al tener 2 candidatos finalistas y una opción de un voto nulo, en el colectivo Ciudadanos Comprometidos convergen personas que están a favor de la candidatura de Daniel Noboa, de Luisa González, o que también están en favor del voto nulo. Mira, por ejemplo, las necesidades como, por ejemplo, el hambre, la falta de oportunidades o trabajo. Esas son cosas que no son de la derecha ni de la izquierda. La seguridad en este momento. Son las necesidades de los ciudadanos. Miren lo que pasó ayer, yo no sé si ustedes vieron el video que fue en Guayaquil, no sé en qué parte exactamente, hubo una balacera a un una niño... niña de 5 años. No, un niño de 11 años sentadito aquí, me imagino que la mamá, la abuelita, las familiares vinieron a balacera. En lo que estaban dando bala, el niño lo acribillaron prácticamente, no sé cuántos balazos le dio, el niño cayó. Metieron al niño más chiquito, vinieron a rematar a alguien dentro de la casa y no se habían dado cuenta cuando la mamá viene corriendo, como después, porque el video estuvo ahí, como después de 5 minutos, el niño muerto ahí. O sea, estas personas ni siquiera se percataron de que había un niño que había muerto, no les importó. Entonces tenemos esa inseguridad y gracias a esa inseguridad ha bajado todo, ha bajado la economía en el país, no tenemos una economía estable. Pero ya, licenciada, pero suponemos, hacemos una suposición en el siguiente sentido, de que si estas mafias están peleando por los territorios del narcotráfico, entonces debería haber más dinero. Dinero hay. No, pero en las calles, pues, porque los ciudadanos deberían tener más dinero. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Resulta que no, pues que la gente no tiene dinero en los bolsillos, hay mucha crisis. Entonces, aquí está pasando... la gente honrada, la que trabaja el diario, es el que no tiene. Claro, pero entonces esta situación que se está generando es atípica. O sea, no es la normal de un Estado como el nuestro, que siempre ha sido pacífico, y estamos
al borde del abismo. O sea, estamos cayendo al abismo en picada. No hay manera de salir de ella porque el Estado, el administrador, el presidente y las personas que están administrando, o sea, están en una fiesta de la hora loca. Mire, veía un video que del Consejo de la Judicatura están demandados y los van a citar y arman escándalos y no se dejan citar. O sea, los que supuestamente dirigían administrativamente la justicia oponiéndose a los procesos judiciales. O sea, ¿en qué estamos aquí? Esto es una locura. Bueno, eso es sobre los temas particulares. Un segundito, Vladimir. Hoy día se recuerda cuántos años del 11 de septiembre, licenciada. En el año 2000 fue eso, ¿no? 23 años de las Torres Gemelas, Vladimir. 2001. Recuerdo. 2001. No, 2001 sería, fue. ajá. O sea, 22 significa años. 22 años. 22 años. Del Ya, impacto. Del ataque. Sí. Entonces, mira, recordamos, ya han pasado 22 años, como que fuera ayer, decía alguien, yo he escuchado en la televisión, como que eso fue ayer recién que conmocionó al mundo, ¿no? Yo tengo un libro que escribió un francés que dice La gran impostura, ¿no? Que eso no fue hecho por los que dicen que hicieron, sino por los mismos Estados Unidos y que dinamitó y que tiró la Torre Gemela. Pero independientemente de esa realidad, lo terrible es que ocurrió eso en el seno y en el centro de un país que está llamado a respaldar la libertad. Ahí ocurrió ese hecho de las Torres Gemelas. Haya ocurrido con quien quiera que lo haya hecho, ahí ocurrió. Eso es un signo de un acto de violencia que no se va a olvidar por siglos. Así es. Sí, cómo no. Sí, y marcó definitivamente un antes y un después, inclusive en materia de política exterior con respecto al rol mismo de Estados Unidos en el mundo. En razón de eso hemos tenido una serie de crisis globales que serían interesantes que algún especialista las pueda en un momento determinado mirarlas de cómo nos afecta también en cuanto a la política ecuatoriana. Claro, el impacto que hay. El impacto Mira que hay en Netflix hay una serie que habla justamente de eso. Después del 11 de septiembre, al 20 de septiembre, un grupo de élite del FBI de la CIA se fue en busca de Bin Laden, a capturarlo como quisieran, pero no lo lograron capturar en esa época. Pero bueno, es verdad, cambió el mundo cambió, invadieron Irak, mataron a los dirigentes, mataron en el Líbano. Entonces, todo eso porque se presumía que esos tenían que ver, ¿no? Entonces, eso ha marcado y todavía marca las estructuras sociales de cada país, porque de alguna manera nosotros, los ecuatorianos, ya fugados por la frontera de Darién o volando legalmente, pensamos que Norteamérica son los signos de libertad y es el sueño americano. Y ese sueño americano también tiene complejas situaciones sociales, ¿no? Desigualdades. No es que todo es felicidad allá. Entonces, haber dinamitado esas dos grandes torres causó un impacto. Y hoy día se como en todo lado. Se recuerda con tristeza. Los 22 años. 22 años. Entonces, bueno, aterrizando nuevamente a nuestro país, a nuestra provincia, a nuestra ciudad, va a ser un espacio de diálogo con todas las corrientes, pluralista, laico. Sí, diálogos en campaña. Nosotros tenemos que preguntarnos ahora un poco a los candidatos. El ciudadano tiene que dialogar con el candidato, pero usted dice, ¿pero cómo vamos a dialogar? Dando aquí, ellos allá. Ellos allá, no. El diálogo implica a que cuando usted se acerca a una propuesta, usted reflexiona sobre ella. ¿Qué es lo que me está proponiendo? Usted dialoga con un texto, dialoga con una porción, dialoga cuando escucha un noticiero, cuando usted escucha una entrevista del candidato, entonces usted hace un diálogo porque usted cuestiona y busca una está de acuerdo pregunta. También, pues, ¿no? Está de acuerdo, ¿no? Reflexiona o coincide o cuestiona. Entonces, el ciudadano, la ciudadanía tiene que dialogar con el candidato. Al candidato debemos preguntarle varias cosas como ciudadanía. Nosotros debemos identificar cuáles son los actores del bienestar. O sea, la búsqueda del Estado, de alguna manera, la búsqueda democrática es la búsqueda del bienestar. O sea, la gran pregunta es cómo logramos el bienestar en la sociedad. O sea, de qué manera se logra que la sociedad camine hacia el bienestar. Ese es el gran reto acerca del gobierno.
El bienestar hay que comprenderlo que en nuestras sociedades, en este orden de sociedad, en este sistema mundial de la sociedad en el que nos rige ahora, en el siglo XXI, hay 4 actores que se representan en las diferentes sociedades, 4 actores del bienestar. El primero es el Estado, el segundo, el mercado, el tercero, las familias y el cuarto, la comunidad. Entonces, todos jugamos un rol en el esquema del bienestar, desde la comunidad, las familias, el mercado, naturalmente, y el Estado. Entonces, ¿cuál es el rol del gobierno con esos actores del bienestar? ¿Qué es lo que nos proponen nuestros candidatos con respecto a la comunidad, a la familia, al mercado y a las propias políticas de Estado? Un actor del bienestar, cuando se habla del Estado, tiene que ver con la política pública, es decir, cómo rige, por ejemplo, la política de sueldos y salarios. Allá hay una política con respecto al trabajo, de qué manera se genera dentro de las relaciones de producción esta relación entre patrono y empleado. O sea, cómo lo media la necesidad, por ejemplo, que tenemos nosotros de tener seguridad social. Se estima para nuestra convención de sociedad que un empleo formal es aquel que tiene beneficios sociales, o sea que estaría incluido en el IES. En los últimos reportes de cifras de la población económicamente activa, que podrían ser alrededor de 10 millones de ecuatorianos, esas cifras trataremos de invitar a cientistas sociales para que nos puedan dar estos datos con certeza. Hay un poco, desde estos medios nos aproximamos al mismo. Y la afiliación al IES está alrededor de 3 millones. Entonces, podríamos estimar que hay un 30% de personas con empleo formal. Entonces, ¿cómo mira un candidato con respecto a esto, ¿no? De cómo logra, el gran deseo de toda postura es lograr el pleno empleo, es decir, que la población económicamente activa tenga ya una afiliación a un empleo trabajando con beneficios sociales, porque puede haber un empleo de algún emprendimiento, de alguien que se genera un ingreso, no tiene beneficios sociales, pero eso tiene efectos, tiene consecuencias con respecto a la estabilidad. Lo que estima un país como parte del bienestar es el empleo formal. Entonces hay que preguntarle un poco a nuestros candidatos cuál es la reflexión sobre este empleo formal. O sea, ¿cómo abordaría el avance? Porque se entendería que el bienestar se accedería a través del trabajo. Es decir, el trabajo es el mecanismo de articulación de la sociedad para que ésta se integre. Una persona que tiene trabajo, tiene un sueldo, tiene un salario, con lo cual puede adquirir bienes y servicios para solventar su vida. Entonces, hay miradas acerca del trabajo que consideran de que debería haber una flexibilización laboral, es decir, si tenemos un salario mínimo vital, hay quienes consideran que podría ser otras opciones también de remuneración para efectos de que la gente tenga acceso al dinero. Entonces necesitamos acceso a un puesto de trabajo que le permita el alcance del dinero. Entonces necesitamos un poco que nuestros candidatos discutan aquello, cómo miran, o su equipo de campaña. Pues también hay que ser un poco justos con los candidatos, tampoco no son genios que lo pueden saber. Más que todo que no tienen una varita mágica. No pueden saber del todo, o sea, no estamos eligiendo también al saberlo todo. Pero yo creo, Vladimir, pero hay equipos de campaña que pueden representar una intención con respecto al tema del trabajo. Yo pienso, Vladimir, que la terciarización es verdad que creó un trabajo precario, ¿no? Problemas de falta de afiliación. Pero debe encontrarse el mecanismo para que a un tercerizado pueda acceder al seguro, que mientras esté tercerizado reciba eso. Ya no hay la tercerización laboral. Ya no hay, por eso. Pero en los Estados Unidos se utiliza eso como medio de trabajo. Sí. Hay empresas que se llaman reclutadoras. Tú vas y te dicen, no, vas a trabajar una semana, recibes tanto, esto, pero mientras estás laborando te pagan también la seguridad social. Esas son las discusiones, Jorge, Marta, que debemos tener como sociedad. Es decir, yo como ciudadano, ¿cómo creería que es lo correcto? En virtud de que hablen quienes podrían sostener la tesis de por qué sí, por qué no. Entonces hay posturas en la sociedad que dicen que el trabajo tercerizado no es saludable para el desarrollo económico en sociedades tan inequitativas, porque de alguna manera la cuerda se rompe siempre por el lado más flojo, por el lado más débil, y la flexibilización laboral
no permitiría la estabilidad que le permita al individuo el pleno desarrollo. Yo a veces me hago una reflexión, ¿no?, de la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, y nosotros que nacimos casi a la par. Casi todos tenemos 200 años de vigencia, ¿no?, como estados. Resulta que esos países se desarrollaron y nosotros no pudimos desarrollarnos, algo pasó. En el medio de eso algo pasó. ¿Por qué no logramos desarrollar como esas grandes potencias? ¿Qué pasó? Algo tiene que haber pasado eso, o a lo mejor esos mismos países que se desarrollaron al mismo tiempo nos trataron diferente o no estuvimos preparados. Algo pasó porque no nos hemos logrado desarrollar y cuando parece que estamos desarrollándonos hay voces negativas de que no se debe hacer tal cosa, o que es negativo, o que no, que eso hacen los izquierdosos, eso hacen los socialistas, eso hacen los que andan por la política izquierdosa. Pero los que hacen cosas buenas son los derechosos. Entonces, eso es lo que nos ha llevado también a un conflicto y a una situación como el agua y el aceite con los grupos sociales, ¿no? Porque los grupos sociales más necesitados son la mayoría. La gran mayoría de la población. Gran mayoría. Y un poco el reto del desarrollo es cómo vencer la pobreza. O sea, cómo vencer la pobreza. Y se parte de cuantificarla. La pobreza se la mide por el ingreso. La extrema pobreza, la pobreza. Ahorita se mide por quintiles. Y cuántos quintiles están en el rango de la pobreza. Extrema pobreza. Mira, por ejemplo, la misma está mediada por el ingreso diario. El Estado ecuatoriano hizo un estudio sobre el índice Gini. El índice Gini... el indicador Gini. El indicador Gini indica las desigualdades, ¿no? Entre más te acercas al 1 hay más desigualdad. Sí. Entonces, se descubrió que hay unas 5.000 familias que son dueñas de todo el territorio ecuatoriano. El resto no son dueños. Entonces, o sea, hay un porcentaje pequeño donde se acumula toda la riqueza. Eso no sería malo si estuviera al servicio de las grandes mayorías, pues, ¿no? No está mal, porque no tenemos que hacer un estigma del que acumula la riqueza, porque si es que es acumulada en tanto la generación de empleo y en cuanto a la devolución a través de los tributos a la sociedad para la acción conjunta, está correcto. Un poco lo que hay que ver es cuáles son los márgenes de las desigualdades. Siempre se ha calculado también la riqueza de los países por el Producto Interno Bruto dividido para sus habitantes y tenemos el ingreso per cápita. Pero este indicador que tú señalas, que sería bueno tener especialistas para que lo puedan exponer, hablan ya con una mayor claridad sobre ya el individuo con respecto a la satisfacción de sus necesidades. Sería interesante si se podría tener a los candidatos para que ellos también profundicen un poco y opinen sobre lo que van a hacer. Ojalá que los pueda usted traer hasta el set, si sea a través de Zoom. O al equipo de campaña sobre el cual podamos reflexionar acerca de las políticas públicas, porque hablábamos de estos 4 actores del bienestar en la sociedad que juegan, que son el Estado, el mercado, la familia y la comunidad. Entonces, para el manejo del Estado requerimos que los candidatos puedan indicarnos cuáles son las políticas públicas sobre las cuales van a orientar su labor durante estos cortos meses de gobierno. O sea, cuál es la expectativa que tenemos con respecto a ellos. ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar de cada uno de los candidatos? La discusión se nos ha ido un poco a lo fans, a lo superficial, a si se equivocó en una entrevista o no. Pero realmente si dijo una palabra equivocada, o si lo dijo un mensaje equivocado. Entonces casi como que indirectamente estamos pidiendo, pero que el presidente sea un tipo perfecto, la presidenta sea una persona perfecta, una inteligencia artificial, que no tenga error de nada. Entonces la discusión se nos puede estar deslizando hacia el espíritu de las redes. Claro, Vladimir, pero hay cosas que, por ejemplo, no se deben decir porque, por ejemplo, uno de los candidatos dice, las mujeres se embarazan es para pedir alimento, eso no está bien, pues eso no es meme, eso no está bien, ¿no? Como el otro candidato no debe decir que en Venezuela están mejores y que los venezolanos salen corriendo para allá. Claro, no debe decirlo, esas cosas no se deben decir. ¿Qué es lo que necesitamos? No se deben decir. ¿Qué es lo que necesitamos discutir? El modelo. El modelo. Señor candidato o señores del equipo del candidato, muéstrenos cuál es el modelo. ¿Cómo queremos implementar? ¿Cuál es el rol? ¿Cómo lo va a desarrollar? En el Estado. Hoy se está discutiendo mucho si el Estado debe ser más pequeño,
¿Debe ser igual o debe crecer? Entonces, un poco las personas que dicen que el Estado tiene que ser más pequeño, que tiene que recortarse, es importante escuchar cuáles son las implicaciones de un Estado más pequeño. O sea, ¿por qué el Estado está muy grande? O sea, o hacia qué modelo vamos. Ya, pero mira, entonces la sociedad reflexiona o sea, la lectura y la crítica es que si yo escucho que un candidato está indicando que el Estado tiene que ser más pequeño, tiene que tener una acción menor en la sociedad, entonces yo, en lo personal, Vladimir Zambrano, como individuo, yo me preocupo de ese pensamiento, no porque creo que la burocracia... Ya, pero tú debes entender que hay países, por ejemplo, Corea del Norte aplica teorías del kenianismo. Y el kenianismo es que el Estado deja de ser patrono para darle a la empresa privada, y lo que hace es que el Estado surte a la empresa privada y lo controla y lo supervisa. Es decir, el Estado ya deja de ser adiposo y gordo, ya claro, no tiene esa responsabilidad. Pero eso puede funcionar en algunas partes, en otras no. Por ejemplo, yo he escuchado a Bukele dice, ¿cómo es que quieren que nosotros pongamos incentivos a las industrias y que le bajemos los aranceles? Si el empresario lo que busca es estabilidad y seguridad jurídica para hacer, no le importan los aranceles, sino que le importa es que esté correcto, que no haya problema, que no le embarguen su empresa. Eso es lo que quieren, no está presionando en los aranceles. Pero aquí estamos diciendo, no, démosle a las empresas aranceles menores para que vengan 10 años, no paguen impuestos. Entonces, debe haber una conducta que define al Estado, una política pública estatal, que siga, esto se va a hacer, ya usted sea de izquierda, de derecha, de centro. No importa la línea política. Sino que es el Estado el que está rigiendo eso. Es. ¿Qué es lo que necesitamos realmente? Antes de ir a un corte comercial, porque ya nos están haciendo el corte, vamos a presentar unas imágenes de lo que fue el día viernes. Este viernes nos invitaron, gracias por la invitación, a la señora alcaldesa Marciana Valdivieso y a la señora, a la ingeniera, a la abogada, Lelia Valdivieso, presidenta del patronato municipal. Entregaron la segunda parte de la Casa de la Mujer institucionalizada para mujeres que realmente estén vulnerables. Ahí están las reinas, la reina de Manta, la señora Manabí, estuvieron también presentes. Sí. Hubo presencia del vicealcalde, concejales, presidente del patronato, la alcaldesa, la ciudadanía, que es la que realmente quiere recibir y saber de lo que este municipio ha estado entregando, no ahora, sino ya desde 4 años iniciados. Ahí está la prensa, toda la prensa nacional y local se dio cita a la entrega de esta. Ahí está Marciana Valdivieso, la alcaldesa de Manta, que entrega la segunda etapa de la Casa de la Mujer. Esa Casa de la Mujer que inició con nuestro querido alcalde, con Rosita Saldarriaga, y ahora que sigue con Marciana, de la mano de Marciana, también lo apoya. Quedan reflejadas ahí está un mensaje de ella. Mujeres que tienen un legado para sacar adelante. A todas ustedes, mujeres, esfuércense y sean valientes. No teman ni desmayen. Muy buenos días, Manta. Muy buenos días, mi gente bella. Agradezco la presencia de los compañeros concejales. Ahí vemos un extracto del mensaje. Ahí está uno de los cooperantes internacionales, porque para esta casa de acogida, en la segunda etapa de la Casa de la Mujer, tuvo que haber cooperantes internacionales que son quienes han dado la apertura y gracias a ellos se ha podido dar. Así que la Casa de la Mujer ya es un hecho, está la segunda etapa y esperemos, está ubicada en La Pradera para quienes necesiten mayor información a través del municipio, a través de las redes. Felicitar a Marciana, a Rosita y a todos quienes hicieron posible la iniciación de esta segunda parte. Ya regresamos, vamos a un corte comercial y venimos con más. Inicio de espacio publicitario. ¿Estás preocupado por la salud y cuidado de tu mascota? No te preocupes más. La doctora Elisa Cárdenas Solórzano, magíster en clínica y cirugía canina, te atiende en Clínica Veterinaria Manta Pets con profesionalismo y te ofrece los siguientes servicios: consulta general, hospitalización, profilaxis dental, cirugías, hospedaje, servicio de ecografías, para lo cual contamos con equipo de última tecnología. Además, nos encargamos de la belleza total de tu mascota. Clínica Veterinaria Manta Pets cuenta
Cuenta con profesionales totalmente capacitados para ofrecer servicios de calidad. Horario de atención de lunes a sábado de 8:30 a las 18 horas. Estamos ubicados en la avenida 18 entre calles 13 y 14. Para mayor información, comuníquese al celular 098-3729-986 o al convencional 2-621-701. El respeto y el amor de su mascota es nuestra prioridad. Clínica Veterinaria Manta Pets. Estudia en la universidad con 24 años de experiencia impartiendo estudios de maestría. Posicionada en el top 10 de las universidades con mayor producción científica del país, según el estudio World University Rankings. La UTPL garantiza la calidad por su innovador modelo educativo. Más de 26,000 graduados de nuestras diferentes maestrías certifican la calidad educativa de nuestros programas de cuarto nivel. Proyecta hoy tu futuro profesional hacia otro nivel. Elige uno de nuestros programas de maestría, porque el conocimiento transforma el mundo. Si buscas una tele, seguro vas al Coral. Si necesitas algo de papelería, seguro vas al Coral. O quieres comprar en supermercado, seguro vas al Coral. Cuando todo quieres encontrar, seguro al Coral vas a comprar. Si lo que buscas no hay en Coral, seguro no existe. Coral Hipermercados, tan ecuatoriano como tú. Coral Hipermercados. Todo y más barato. Y volvemos con las peticiones de la gente. El siguiente es un temazo, se llama Ahora todos los lunes y jueves son más baratos en Sana Sana. Ahora todo es más barato. Sana Sana me lo confirmó. Coferco Forte de 16,80 a 6,40. Multiflora de 2,41 a 1,81. Enfagrow de 33,80 a 28,39. ¡Increíble! Ahora los lunes y jueves todas tus medicinas son las más baratas. Compruébalo solo en Sana Sana. La farmacia de los precios bajos. ¡Compruébalo! En el Terminal Portuario de Manta estamos comprometidos con los más altos estándares de seguridad y te tenemos una noticia. Con la llegada del crucero Coral Princess el pasado 24 de agosto, inauguramos una nueva temporada de cruceros en Manta. Se prevé que este año lleguen más de 35,000 pasajeros y 17,000 tripulantes a bordo de 31 buques, de los cuales 4 visitarán por primera vez nuestro puerto. En Terminal Portuario de Manta somos un gran puerto para una gran ciudad. Fin de espacio publicitario. Información de hoy, invitado Vladimir Zambrano, licenciado Vladimir Zambrano, quien hablará de el diálogo. Diálogos en campaña. Diálogos en campañas, así va a ser la programación lunes, miércoles y viernes con nuestro querido amigo. Bueno, aquí estamos pasando impactantes imágenes del ataque terrorista del 11 de septiembre, imposible pues de olvidarse, dice, hace 22 años el mundo cambió. Un repaso de las imágenes más emblemáticas y los detalles más dolorosos del ataque sobre las Torres Gemelas de Nueva York, uno de los días más oscuros para la humanidad. Apenas 18 minutos después del primer impacto del vuelo 11 de American Airlines contra la Torre Norte. Sucedió a las 8:46 del 11 de septiembre. Impactantes entre las plantas 77 y 85 de la Torre Sur, las cámaras ya apuntadas hacia allí tomaron las terribles imágenes del avión. Ahí están varias de ellas. Otra toma del vuelo 175 que había salido del aeropuerto de Launch Boston con rumbo a Los Ángeles, con 65 personas a bordo. Indiscutiblemente ahí se ve el segundo avión. Los dos aviones debían cumplir el mismo trayecto Boston-Los Ángeles, pero fueron secuestrados y desviados por terroristas para así inmediatamente después de este día, al ser el enemigo número 1 de los Estados Unidos, Bin Laden. Así es, así que ahí vemos después vemos ya a los bomberos correr, la gente desesperada, retroceda la imagen donde se ve gente en los edificios, ahí ven ustedes la gente desesperada, hay gente que no sabían qué hacer, otras que se lanzaban, pues fue un día terrible, devastador para los Estados Unidos de Nueva York. Yo
tuve la suerte de estar hace unos meses atrás y casualmente me acordaba, ¿no? Pues las torres ya no están. Más de 2.000 víctimas. Más de 3.000. Más de 3.000 víctimas, realmente. Hubiéramos querido también encontrar, ahí está la gente mirando, exhortada, viendo cómo las torres caían, ¿no? El mortal hueco que dejó el avión, que se incrustó entre el piso 94 y 98 de la torre norte, a pesar de recibir el primer impacto, fue la última en mantenerse. Así que ahí la gente está mirando, pues. Qué terrible esa tragedia, ¿no? Y hay también una imagen, donde se ve a la gente, no sé si le pasé esa imagen, donde se ve a la gente que se lanza. Hay una imagen que es devastadora donde se ve. Claro, ahí que está. se lanzan. Ahí está la imagen, donde se ve que se lanzan de los edificios, así que de estas torres. Bueno, recordamos con mucha tristeza este evento. Eso fue como a las 9:30 de la mañana, creo, ¿no? El primer impacto. 10:45. 10:45 la segunda, creo. Bueno, pero... ahí está, no se ve. Ese que se iba lanzando. Ahí van más personas, sino que parece que la imagen no se la ve. No se la ve bien. Bueno, pero tanta tragedia, ¿no? Así es. El humano que piense hacer daño a él y a otros, o sea, fundados en la religión, porque esto entre comillas, eran religiosos, así ¿no? Es. Y como kamikazes, creando un terrible daño a la humanidad. Pero bueno, regresemos a lo nuestro, Vladimir. Los actores del bienestar en la sociedad, luego del Estado, y el Estado pues gobernado, y que ahora nos prestamos a un gobierno corto, luego del mismo sigue lo que es el mercado. Entonces, el mercado juega un rol en nuestras sociedades, donde la empresa privada es la que genera el empleo mayormente, es la que promueve el desarrollo, genera la inversión y consecuentemente los ciudadanos acceden al bienestar a través de un empleo que le oferta el mercado. Entonces, en esa relación entre Estado y mercado es que tenemos que consultar a nuestros gobernantes cuál es el rol del Estado en el mercado. Si el Estado tiene que, de alguna manera, tener una política regulatoria frente al mercado o no, o el mercado se regula a sí mismo. Y un poco para nosotros como ciudadanos discutir qué es lo pertinente o no, necesitamos abordar esa discusión. En este espacio de Radial vamos a procurar a invitar a personas que consideren o lo uno o lo otro o el otro aspecto y un poco lo puedan justificar, porque creemos en que en cierta manera el mercado, que es la fuerza motora, que es la que genera el empleo, porque es la empresa privada, que es la que debe ofertar el empleo, hasta qué punto el Estado lo regula, lo controla. O sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en política salarial, que hay un salario mínimo vital, entonces ahí hay una regulación del Estado sobre el mercado. Cuando hablamos que el Estado busca como fisco recaudar impuestos, hablamos de una intervención del Estado sobre el mercado, porque hay una política de impuestos que busca la redistribución de la riqueza y con ese impuesto generar la obra en conjunto. Entonces, cuando se habla acerca de que el Estado tiene que intervenir menos en el mercado, hay que preguntarnos si nuestra sociedad tiene la madurez en el mercado para regularse a sí mismo, porque los puntos de partida de muchas personas para acceder al empleo del mercado no son los mismos. No es lo mismo una persona cuya familia le ha permitido la educación normal, primaria, secundaria y luego universitaria, y con un título universitario ir al mercado laboral a conseguir un trabajo. No es la misma condición extrema, pongámosla, con los niños en el páramo o en la parte campesina, el páramo de la sierra o en los sectores campesinos que no tienen acceso a siquiera a veces la educación primaria. Entonces, ¿de qué manera el Estado interviene en estos sectores, en sociedades como nuestras, que son bastante distantes, o sea, que no son muy parejas, sino que hay una distancia muy grande entre los que menos tienen y los que algo tienen? A veces nuestros juicios de valor es como que si miramos, somos parte de una sociedad urbana
Es como que si miráramos el horizonte que empieza y termina en la sociedad urbana. Entonces consideramos que aquí el que vive en la ciudad, pues realmente si se esfuerza, estudia, tiene un trabajo, o el que quiere trabajar. Y casi que pensamos que es así el resto de la población. Pero hay todo un tejido social, hay un manto lejano y distante de miembros de estos 18 millones de ecuatorianos que no tienen ese acceso a la oportunidad de una educación y consecuentemente al trabajo. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado en ello? O sea, la educación debería ser privada en esos segmentos, debería ser siempre pública. Entonces, debemos pensar en cuál es la reflexión de nuestros candidatos acerca de el Estado sobre el mercado o el mercado sobre el Estado. Debemos preguntarnos si es que los sectores empresariales, que definitivamente son los llamados a la inversión, a fomentar el desarrollo, cuáles son las implicaciones que tienen cuando cooptan el poder. ¿Es saludable eso para la sociedad? ¿Está bien? ¿Quien maneja bien una empresa privada también puede manejar bien la cosa pública? Entonces, un poco esto tendremos que pensarla y pensar desde la ciudadanía el modelo que se nos ofrece. ¿Cuáles podrían ser los intereses que habrían de un sector? Claro. O sea, ¿qué tanto nos atrasa la no competitividad por otro lado? O qué representa. Pero Vladimir, por ejemplo, mira, ya las tablas salariales dentro del Código del Trabajo ya están todas definidas. Te pongo un ejemplo. Alguien que trabaje limpiando las carreteras, por decir, su salario es 550, pero el paramédico que tiene que estar en una ambulancia gana 450. Ya está regulado de esa manera. Y así todos los niveles de trabajo que tú tengas y la responsabilidad que tengas, y si tu trabajo es de libre remoción o no, es de nombramiento. Eso en cuanto al sector público, ¿no? Al sector público. Ajá. Y el privado está obligado también a respetar esas normas. No es porque es privado puede decir yo le pago menos o le pago más, porque eso está conectado, está conexamente conectado con el seguro social, con lo que tú le vas a pagar, porque el pago del seguro social no es que el empleador paga el 100%, paga una parte de eso y el trabajador paga otra parte. Siempre el empleador paga un poquito más, 54, 55%, y el trabajador paga el 45% de ese total, que es casi el 22%. Entonces, eso con respecto a la regulación, pero también regulemos el mercado de los alimentos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí se vino la voz de que venía el niño y el arroz subió. Sí, y no ha venido el niño. ¿Y cómo? ¿Por qué subió? Porque la gente fue desesperada por el rumor a acaparar, a comprar. Ahí, ¿cuál es el rol del Estado ahí? Claro, es la supervisión. Claro, el Estado tiene una entidad y para eso se necesita un Estado que tenga sus instituciones fuertes. Institucionalizado. Entonces, las instituciones del Estado, un poco quienes piensan en esto, quienes son los llamados por el contrato social, de que hay una ciudadanía que les asigna a través del voto, del ejercicio democrático, la facultad de que administren nuestros presupuestos y recursos, que es la clase política que está ya en el ejercicio del gobierno, debemos preguntar un poco cuál es el modelo de las instituciones. Cuando hablamos de recortar el Estado, ¿cuáles son las instituciones que tienen que recortarse? ¿Cuáles son las instituciones que nos permiten que el Estado regule? Entonces, un poco la pregunta debe ir hacia allá desde el ámbito ciudadano. Otros actores del bienestar en la sociedad es las familias y la comunidad. Cuando por alguna razón el mercado laboral no permite, o sea, no hay cama para tanta gente, o sea, no hay la suficiente oferta, entonces viene también el individuo desde el emprendimiento, lo hacen desde negocios de familias. Entonces hay que también un poco entender cuál es la dinámica de estas familias tratando de generar el bienestar en los individuos, cómo las comunidades se cooperan. Tenemos a ratos experiencias de comunidades que logran también una interacción entre ellos para solventar, que no dependen de alguna política pública del Estado, no dependen tampoco del mercado, no lo han cedido, pero como comunidad generan alguna interacción de cooperación. Entonces, en nuestra sociedad debemos un poco preguntarnos cuál es el rol del gobernante con respecto a estos actores mismos del bienestar, el Estado, el mercado, las familias y la comunidad. Y cuando nosotros hablamos del Estado como actor, el Estado lo hace esto a través de políticas públicas. Y estas políticas públicas
hay que verlas desde sus programas y planes de gobierno. Las políticas públicas lo que buscarán es cuál es la orientación que se tiene en materia de seguridad, en materia de empleo, en materia de salud, en materia de educación. Para abordar un poco el acercamiento a uno de los candidatos, y de la misma forma, pues ustedes también, como panelistas, pues también podrían generar la inquietud cualquiera de los candidatos, pero yo lo escuché en una alocución al candidato Daniel Noboa, que decía que la CENESID es un saludo a la bandera y que debería estar adscrita al Ministerio de Educación, no como una secretaría aparte. Claro. Entonces, hay quienes pensamos que el rol de la CENESID es muy importante como un ente que califica los parámetros de la educación, tanto media como la misma, la educación superior, de hecho. Pero ¿por qué no unirla al Ministerio de Educación? Yo sí estoy de acuerdo. Mira, yo tengo una opinión, ¿no? De que, o sea, sobre educación superior. Yo pensaría que puede ser que se diga que esto es una tontería, pero la CENACYT no tiene una vigencia práctica. Ese control de querer impedir o de querer tomar exámenes a los estudiantes ha creado un desorden y ha creado una situación de opresión con los estudiantes. Que no pueden tener la profesión que ellos quieren elegir o estudiar porque no tienen el puntaje, porque le falta o porque usted viene de químico. Exacto. Y va a matemática. No, mira, antes tú ingresabas, discúlpeme, yo ingresé a la universidad y fui al curso de nivelación de 3 meses, 2 meses, los meses que sea. Y me eduqué y todo lo demás. No, ahora han creado ese supuestamente elitismo de que es el que es más inteligente, es el que tiene que ir a la universidad. Entonces, a las carreras básicas e importantes como son medicina, arquitectura, leyes, que son básicas e importantes según ellos, ¿no? Ellos. Porque son las que le ponen el mayor puntaje de casi de 1000 puntos, que los chicos ni los abanderados muchas veces han podido. Los abanderados, sí. Y sobre ello hay que preguntarle entonces a nuestro candidato, hay que dialogar con sus programas, leer por qué razón lo implica. Lo que trato de decir es que el libre acceso a la universidad está coartado por ese cuento de el examen. Debe tener acceso, ¿por qué? Porque si tú ya ingresas y ya desistes de estudiar, eso es un problema personal tuyo. No tiene nada que ver, pero deben crearse las becas. Las becas deben ir agregadas con dinero en el bolsillo, transporte, cuadernos, libros, estadía, un pocón de cosas que deben reunir para ser becado. No importa que usted tenga recursos o no tenga recursos, usted debe sacarse buena nota, ser buen estudiante. Es lo que se debe impulsar, es lo que se debe promover, que usted sea un buen estudiante. No es que si no saca 900 y tanto, no puede estudiar tal cosa. Entonces lo cuarta. Y hay gente que puede ser que no saque saque nomás 600 y puede ser un gran médico, puede ser un gran abogado, un gran ingeniero como era antes. Bueno, esas son las discusiones que hay que hacer. Así es. O sea, hay segmentos, ustedes son conscientes como comunicadores sociales, que hay segmentos de la población que consideran de que sí es válido el CENESID y la política pública de educación de esta manera. Otros segmentos, de los cuales pues también consideran de que no, que debería ser más abierto. Entonces, la discusión precisamente es llegar a pensar qué es lo que pienso yo, o sea, como individuo. La democracia es precisamente reflexionar y el voto en conjunto le permitirá a uno u otro candidato sobre su oferta, posturas, sobre determinados aspectos, generar o no una condición de desarrollo hacia la localidad. Nosotros en el mundo somos 3 partes de agua de mar y 1 de tierra. En el Ecuador somos 5.5 partes de agua de mar y 1 de tierra. Y en el Ecuador hay el Instituto de la Papa, de la Cebolla, del Melloco, de todas las cosas, menos de la mar. ¿Dónde hay la Universidad de la Mar? ¿Por qué la CENACYT no ha creado una Universidad de la Mar para que se vayan a estudiar y se especialicen la gente de la mar, siendo un territorio evidentemente marítimo? Y yo a veces he hecho unas consideraciones que la CENACYT creó todas estas cosas de los exámenes públicos para favorecer a las universidades privadas que cobran millonarios mensualidades por un semestre. Entonces, la gente que no puede tiene que ir allá, a hacer un sacrificio infinito para poder tener a sus hijos allá, cuando la universidad pública no cobra nada. Entonces, no ingresas ahí, entonces ándate a estudiar a la privada. El concepto, ahí no te toman examen. El concepto de la universidad pública, se hace un examen. Pensándolo de manera, igual cuesta. Pensándolo de manera general, el concepto de la universidad pública es que la universidad pública tiene un cupo, una capacidad. ¿Cuántas universidades tiene? Cada universidad, ¿cuánta capacidad tiene?
y sobre la misma en la oferta que se da la universitaria. La población normalmente es superior a esa oferta. Entonces, el reto de nuestras sociedades es cómo crece esa educación pública, cómo crece para que el resto de las personas no suceda lo que tú dices, Jorge, que no sea que por falta de recursos al fin y al cabo no logra ni siquiera ni entra a los procesos a través del camino de la CENESID a la educación pública, ni tampoco entra el acceso a la formación privada por la falta de recursos. Entonces, ¿cómo se abre ese espectro? Claro, y eso tiene que ver con las acciones de gobierno que se tienen en la sociedad. Así que, mira, cuando nosotros miramos la CENACID, miramos la estandarización de la universidad para arriba, pero no vemos desde la primaria y la secundaria qué debemos hacer para que nuestros niños y nuestros jóvenes, cuando ya avancen educativamente, puedan tener acceso. Ahora han creado, por ejemplo, bachillerato internacional. El bachillerato internacional fue creado para los hijos de los embajadores en otras partes del mundo, que estudiaran y pudieran tener acceso en cualquier parte del mundo. ¿Por qué le crearon bachillerato internacional? Puede ser bachillerato cualquiera, son las mismas materias. Como era antes. Pero antes era dividido, químico, físico, social, comercio. Así es. Que usted estudiaba comercio, FIMA, esto y lo otro. Y escúchame, y sobre todo, mira, yo pienso que aquí debe introducirse una materia en la secundaria que se llame soberanía alimentaria, para aprender alimentarnos y a sembrar lo que comemos. Y no se está enseñando eso ni en las universidades, ni en los colegios, ni en las escuelas. La soberanía alimentaria es lo que nos va a permitir sostenernos, es decir, atacar el hambre, un problema básico para cualquier estado, incluido el estado ecuatoriano, donde hay una gran desnutrición y hay necesidad de comida. Si nosotros nos enseñaran a sembrar y a cultivar, yo le digo que va a haber disminución de muchas de las crisis que estamos viviendo, porque el hambre es un mal consejero. Ahora, ¿qué esperamos de nuestros gobernantes con respecto a estos temas que estamos hablando? Son acciones de gobierno. Y estas acciones de gobierno son de 3 tipos. La primera son políticas de Estado que tienen que ver con respecto a aquellos preceptos claros que trascienden los periodos de desarrollo del gobierno. Por ejemplo, la Constitución son políticas de Estado. Cuando se cambia la Constitución, cambian las políticas de Estado. Es decir, la Constitución está y va más allá del ejercicio de un gobierno. Hay procedimientos constitucionales para el cambio de la misma, las enmiendas que se pueden dar a través de consulta popular o a través del voto de la Asamblea. Entonces, esto es la primera. ¿Cuál es nuestros gobernantes, cómo miran la Constitución actual? ¿Cuál es su mirada frente a las políticas de Estado que hoy se contemplan en una Constitución aprobada desde el año 2008? Segundo, las políticas de gobierno, que estas son instrumentadas por sectores, por ramos, que son específicas, que están en los planes nacionales, en los planes de desarrollo, que es un poco lo que queremos discutir a lo largo de los programas que tengamos de aquí hasta el silencio electoral, que tienen normalmente un sello distintivo de cada gobierno. Estas políticas de gobierno se asocian con lo que el gobierno quiere transmitirle a la población y llegan y se van con el gobierno y eventualmente podrían ser políticas de Estado en tanto hay un consenso mismo de la sociedad de adaptarlas. Pero esta es la segunda instancia. La primera, políticas de Estado que trascienden siempre, la Constitución es un ejemplo del mismo. Por ejemplo, políticas de Estado están el bono de desarrollo humano, que se implementó como una política de gobierno, se volvió una política de Estado y viene pues desde la época que lo implementó el gobierno de Yamil Mahuad y ha continuado el bono del desarrollo humano. Todos estos temas que está hablando Vladimir Zambrano los harán en los días que ellos estarán con las opiniones. Con campaña. Las opiniones. Diálogos en campaña. En campaña. Así que le agradecemos, Vladimir, por habernos expuesto lo que se va a hacer en estas semanas de la campaña política que se está dando, de la campaña política de la segunda vuelta que se está dando. A ustedes gracias por la apertura. Y Jorgito, con usted y con Vladimir es hasta mañana. Que Dios los bendiga. Positivo. Muchas gracias. Radio Son de Manta 93.3 presentó Diálogo con la Junta Cívica Cantonal de Manta. Será hasta una próxima cita.